Bueno, gracias. No sé si escucharon lo que dijo el Zoom, Sí, sí, sí. pero bueno, nada, eso es nuevo. Pero bueno, nada, tampoco dije demasiado, o sea, era cómo hacer el gráfico, o sea, que el gráfico se hacía de una forma esquemática, con los reactivos que van cayendo porque se van consumiendo a medida que pasa el tiempo, y los productos que se van formando a medida que pasa el tiempo, entonces si se están formando, la concentración sube, y en un momento quedan constantes las dos curvas. En el momento que quedan constantes las dos curvas, como se ve en la línea violeta, hablamos de la zona de equilibrio y de ahí para atrás estamos hablando de la zona de cinética. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Ah, ahí están todos. Bueno, eh, nada, vamos. Listo, seguimos. ¿Les parece? Sí, profe, justo se me recortó el wifi a mí, o sea, supongo que dijo lo mismo que había dicho antes, así que sí, no pasa nada. Sigamos Bueno. porque se me recortó, No, igual no la sé clase qué está dijo grabada, de... igual que la clase va a estar grabada y subida, no te preocupes. Así que No con pasa eso. nada, igual se entiende, o sea, era algo más conceptual, no era tan No, porque hoy vamos a ver específico, digamos, cálculo. por eso. Hoy recién vemos cálculo. Ah, O ok, sea, piola. bien. Bueno, a ver si. Bueno, esto lo vimos ayer, la teoría del complejo activado, teoría, vamos a seguir repasando un poquito. Si quieren, bueno, podemos hablar un poco de las teorías de colisiones que se tenían que dar entre dos moléculas, y esas dos moléculas tienen que tener un choque efectivo para que pueda pasar. Y una vez que se cumple eso, las moléculas tienen que estar activadas y ese intercambio de energía que produce ese choque tiene que ser una energía mínima para activar algo que se llama energía de activación. La energía de activación, y además ese choque tiene que tener una orientación adecuada. Esa energía de activación es dada de tal manera que me permite que el reactivo, ¿sí? O sea, que los reactivos lleguen a algo que se llama complejo activado, un complejo de mayor energía, y después eso decaiga en la formación de productos, porque se forman compuestos inestables, y esos compuestos inestables lo que hacen es empiezan a interaccionar entre sí. Dale, dale, Folgaray, no hay problema. Yo te la subo. O sea, ahora lo que estamos haciendo es eso, estamos grabando las clases. Sí, a mí también, por suerte solucioné el tema de internet, porque la verdad que era un bajón las primeras clases. Bueno, ¿seguimos? Sí, profe. Bueno, y hoy temita no nuevo, pero seguimos hablando de cinética, con lo que vamos a, con lo, vamos- lo- opa, con lo que vamos a encontrarnos hoy es con qué pasa con la variación de concentración en función del tiempo. Nosotros habíamos dicho, ¿sí? Que cuando hablamos de velocidad, o sea, no sé si vieron alguna vez física, que cuando yo tengo, en física, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos un objeto que se mueve, ¿sí? Y se está moviendo por todo, tiene todo un recorrido, ¿no? Vamos a decir que hace todo un caminito, ¿sí? Entonces, qué sé yo, corre por acá, el otro tiempo está acá, ¿sí? ¿Se entiende eso? A medida que va recorriendo, todo ese camino recorrido, el intervalo de tiempo, ¿sí? Que tarda de llegar de esa distancia, ¿sí? ¿Se acuerdan que si ustedes vieron en física, velocidad se definía distancia en función del tiempo, ¿sí? Claro. Sí, sí. Bueno, para los matemáticos, en realidad la distancia es una función dependiente del tiempo, entonces lo que uno dice que en realidad es la velocidad puede ser definida como la derivada de la posición en función de la variación de tiempo. ¿Se entiende? Ahí los maté, ¿no? O que sí los maté. Ah, está bien.
escuchar nada, profe. Me anda horrible el wifi, así que nada, después voy a ver la clase cuando la suba, pero no, o sea, hay partes que escucho. Escúchame, si no escribí, si querés, apago mi cámara. No le jode, ¿no? Que apague mi cámara. Apago mi cámara, así por lo menos tiene un poquito mayor la velocidad. Lo que pasa a mí no me gusta dar Meet. Si no daría Meet, pero Meet no se ve nada. Eh, Igual es cosa de mi wifi, profe, así que no pasa nada. Usted siga dando la clase normal, yo después me fijo cómo lo hago, o sea, no hay drama. Después lo veo y nada, no hay problema. O sea, lo sigo chequeando, pero qué sé yo. ok, ok, ok. Genial. Bien. Sí, igual vamos a seguir hablando de lo mismo. Ahora no te preocupes. Va a haber un montón de material, si no de última me preguntás, y esto va para todos ustedes también. O sea, cualquier cosa, duda que surja o no puedan escuchar la clase, me preguntan. O sea, nada, no hay problema. Hay apuntes también donde se puede ver todo esto. Bueno, sigo hablando. O sea, entonces, la posición, en realidad, cuando uno habla de la derivada, de la función en función de tiempo y dice toda esa complicación, lo que está haciendo en realidad es buscar la tangente de la recta. O sea, la tangente en ese punto. Uno cada vez que intenta sacar la velocidad de un objeto, lo que está haciendo es buscar la tangente en ese punto. Entonces, no sé si alguna vez hicieron rectas tangentes en matemática. Pero bueno, lo que uno intenta con una recta tangente es tratar de buscar eso, la velocidad. Entonces, con la cinética química pasa lo mismo. Nosotros acá lo que nos encontramos es con distintos tiempos y distintas concentraciones. En esas concentraciones uno lo que puede hacer es sacar la recta tangente, por ejemplo, a los 25 segundos, ¿sí? Y lo que va a determinar es la velocidad instantánea en ese momento. Lo mismo con los reactivos y con los productos, ¿entiende? Entonces, cuando nosotros hablamos de velocidad, cuando hablamos de la velocidad en química, en cinética química, la definimos como la variación de la concentración, ¿sí? En función del tiempo, ¿sí? En este caso, si estamos hablando de reactivos, por ejemplo, yo puedo decir la variación de la concentración en A. Y después también, entonces eso va a ser la velocidad de A. La velocidad de B va a ser la variación de la concentración en B en función del tiempo. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa cuando es un producto? Perdón, ¿qué pasa cuando se está formando un producto? ¿Cómo sería el signo? El signo, perdón, ¿no? Acá nos falta algo, porque ahí ves son reactivos. Y si son reactivos, ¿qué les pasa? Se consumen. Y si se consumen, El signo sería negativo en ese caso, muy bien. porque ahí ¿Quién habla? Bueno, veo quién habla. yo, Arre, Ezequiel. Ezequiel, listo. Ezequiel, ¿cuándo? Jiménez. Jiménez, perdón, está bien. Sí, el signo es negativo porque se van consumiendo los reactivos. Y entonces hay una formación, si se va consumiendo algo, se está formando otra cosa. Ley principal de la química, la ley de Lavoisier. Entonces, ¿qué se estaría formando? La sustancia C. Y si se forma la sustancia C, ¿cómo sería su derivada? ¿Positiva o negativa? Miren el gráfico. Los productos serían positivos. Claro, entonces Los sería, productos que sería la sustancia C y la sustancia E. claro, ¿se entiende? Genial. Sí, sí. Eh, nada, podríamos buscar, se puede hacer en realidad, el que en realidad se hace,
es que a uno les da, a partir de los datos, va midiendo la concentración en función de tiempo, tanto de reactivo de producto, de ese tipo de cosas. Y por ejemplo, a ver, yo les pregunto, eh, ¿cómo medirían la velocidad de una reacción en la cual se está formando un ácido? No, la que está formando un ácido no, una reacción en la cual, por ejemplo, está ocurriendo que un ácido se está desprotonando. ¿Saben lo que significa que un ácido se esté desprotonando? Está perdiendo protones, está perdiendo hidrógeno, Está perdiendo asumo. hidrógeno. Porque, ¿y ese tipo de ácido qué sería? ¿Vieron ácido débil y ácido fuerte? Bien. Entonces, ok. A ver, díganme un ejemplo de un ácido fuerte. La Un verdad que no ácido- tengo ni idea, no me acuerdo de ninguno. Yo sinceramente no. Lo tengo en apunte yo también, pero no me ¿En qué acuerdo de ninguno. materia lo vieron? Lo habrán visto en inorgánica. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte, sí. Clorhídrico, sí. ¿Está? Nítrico, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa con el ácido acético? No importa esto igual, pero el ácido acético es un ácido débil, ¿sí? Es débil, sí. Entonces, sí es débil, hay una liberación progresiva de los protones. Entonces, yo puedo saber cómo va esa liberación a partir de los protones, o por ejemplo, si yo sé, por ejemplo, si yo quiero calcular la cinética de una reacción, lo que puedo ver, si hay una reacción química que sé que está liberando protones, no importa cuál sea la reacción química, puede ser una reacción ácido-base, puede ser una redox. ¿Saben lo que es una reacción redox? Estamos, Sí, sí. genial. Si tengo una redox, por ejemplo, que me está liberando protones, yo puedo saber la cinética midiendo el pH. Yo puedo medir el pH en función del tiempo, y a medida que voy midiendo el pH en función del tiempo, puedo saber la velocidad. ¿Se entiende? Genial. Sí, sí, Eh, sí, sí. Eso es un factor a tener en cuenta. A ver, piensen de qué otra manera podemos, de qué otra manera podemos saber buscar eh, detectar una velocidad de una reacción química. ¿Cómo puedo yo detectar la velocidad de una reacción química? ¿Cómo lo podría hacer? Por ejemplo, si yo tengo esta reacción, ¿no? ¿La ven? Sí. Bien, ¿alguno de estos tres compuestos tiene algún color? ¿Algún color en cuanto a lo físico? El yodo. El yodo, ¿cómo es? ¿A eso se refiere? El yodo es rojo, gordo, ¿o no? Violeta. Va, yo siempre ¿No? lo vi violeta. ¿Violeta? Yo siempre lo No, vi yo violeta. no sé. Para, ¿vos lo viste en el laboratorio de yodo? No, Ah, por bueno. eso. Claro. Ah, el yodo es violeta, es un gas violeta. O sea, eh, ¿y cómo sería si esta reacción es directa, si esta reacción corre en un solo sentido? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué pasa con eso? El color pasaría directamente a los productos. O sea, Claro, pero se notaría la diferencia. el yoduro de hidrógeno es transparente. Estas dos sustancias son transparentes. Entonces, ¿qué estaría pasando mientras se está ocurriendo esta reacción? Ahora igual lo vamos a ver bien en el video. Pero lo que está pasando es que como esto es violeta y se está consumiendo, el color violeta va a ir desapareciendo, va a ir perdiendo intensidad, ¿o no? Claro, sí, sí, Claro, ahí una boluda está. de lo que asumí. No, no, Asumí que iba a pasar, no no, importa, ahí está está. bien. A ver, chicos, esto es importante. Comenten, hablen, no hay problema. O sea, no, nadie los va a juzgar por esto. O
sea, prefiero mil veces que hablen, así tenemos un poco más de dinámica, pero en realidad es eso. Hay una desaparición del color. A medida que se va desapareciendo el color, ¿cómo yo puedo medir? No sé si, y esto capaz no lo vieron, pero ¿cómo yo puedo medir la concentración en función de la intensidad del color? ¿Alguno sabe? Como verlo no lo vimos, pero asumo que a ojímetro se puede saber cuánto está reaccionando o sea, sí, cuánto está reaccionando según el color que se ve, o sea, cuánto color aparece en ese Claro, caso, que sea, pero no lo vimos. uno puede medir, si esto presenta un color particular, puede medir algo que se llama absorbancia. No importa. Pero uno, midiendo la absorbancia está relacionada con la concentración de la sustancia. Por ejemplo, ustedes habrán visto que yo cuando tengo un colorante o un indicador, cuanto más concentrado esté, más intenso es ese color, ¿no? ¿Alguna vez hicieron eso? Ahora, bueno, si no hicieron eso, van a hacer esto. Van a sus casas, van a comprar colorante, van a comprar colorante en el cotillón y le van a poner una gotita en un vaso, dos gotitas en un vaso, tres gotitas en otro vaso, cinco gotitas en otro vaso y otros 10 gotitas. Y me van a decir cuál es el más intenso. No, pero se entiende, ¿no? La lógica de esto. O sea, es un chiste lo que estoy Sí, sí, diciendo, sí, no, o no, sea, no es en serio. Igual el que lo lo había quiere escuchado hacer, bienvenido sea, pero claro. eh, la idea es esa. La idea es esa, es uno puede medir ese tipo de cosas a medida que está más concentrada. Cuanto más concentrado está el colorante, más intenso va a ser. Entonces, cuanto es más intenso, uno puede medir algo que se llama absorbancia. No importa, esto se lo van a explicar en séptimo, o sea, yo capaz me adelanto un poco, pero está bueno mostrarles ciertas cosas que se usan también, porque este tema cinética es muy teórico. Es tan teórico como termo. Entonces, lo que está bueno es tratar de buscarle algún sentido práctico. ¿Se entiende? Bueno, bien. Nada. ¿Pero esto se entendió? ¿Se entendió que hay una forma de medir la concentración a partir de la intensidad de color? Genial, Sí, sí. genial, genial, genial. Bien. Bueno, tengan en cuenta todo eso. Voy a borrar todo esto. Ah, ¿copiaron? Copien. O si quieren sacar screenshot, no sé. Igual queda grabada la clase, pero me avisan, por favor, chicos, cuando terminan de copiar, porque si no, yo cuelgo con los mensajes. Yo ya saqué screen. Lo que le iba a preguntar era, en la ecuación en la fórmula de velocidad, que es dx, entre paréntesis, ¿qué dice ahí? Y abajo sería dt, sería derivada del Sí, tiempo, distancia por tiempo. es así, es la velocidad en física, lo que está en negro, es la variación o la derivada de la función posición que está en función del tiempo, o sea, dx paréntesis t, Ok, en función de la variación de tiempo. ¿Se entiende? sí, Genial. sí, sí, sí. Bueno, ¿seguimos? Sí, profe. En 5 minutos igual se nos corta, va, 7. En 7 se nos corta, pero bueno. Hoy, la clase de hoy, lo que vamos a ver en realidad es cinética de primer orden, ¿sí? Lo que uno va a tratar de hacer con esto es tratar de identificar cómo uno llega a este cálculo de acá. En realidad, básicamente es una cuestión empírica y hay que verlo cómo es la reacción también. Generalmente uno informa y dice que la reacción puede ser de tal orden, ¿por qué?
tiene un cálculo y una matemática un poco más compleja que la verdad que no tiene sentido hablar en la clase y tampoco tiene sentido que ustedes la sepan. Pero sí es esto lo que veníamos hablando, que la velocidad está definida como la variación de un producto o de un producto o un reactivo en función del tiempo. Esto va bien. Ahora, cuando hablamos de cinética de primer orden, lo que vamos a decir que la velocidad va a ser siempre una constante de velocidad, ¿sí? Por la concentración. ¿Se entiende? Esto es lo mismo que cuando uno, ¿alguna vez calculó una recta tangente en una ecuación? Sí, Bien, entonces, sí, ahora estamos con eso en matemáticas. si yo en matemática, por ejemplo, eh, ok, no pasa nada, no pasa nada, está bien, está bien, está bien. Después, paren, me lo ponen pueden ponerlo en el grupo de la gente que no viene porque así no se van a mezclar los ausentes, igual que le avise la prese, pero si pueden, por favor, así más o menos tengo, porque ahora, después de los 10 minutos, de los 5 minutos estos, voy a tomar asistencia. Así que para que no se me mezcle la gente que no puede entrar y demás con los que no están. ¿Estamos? Bien, chiques, a ver, si yo tengo esta función así, ponele, ¿no? Y yo quiero sacar la recta tangente en este punto. Vamos a decir en este punto acá. ¿Sí? Está bien, Ravi, no pasa nada, no pasa nada. ¿Saben cómo es la ecuación de una recta tangente? ¿Tienen idea? La recta tangente se calcula de la siguiente manera. Bien, es, va a ser una función y en donde esto es fácil, es una función lineal donde tiene esta pinta, mx más b, ¿sí? Entonces, esto lo que va a ser igual es, y es igual, la pendiente va a ser la derivada en ese punto, ¿sí? Por mi variable, ¿sí? Más, ¿sí? La función en ese punto. Si esto lo traducimos a velocidad, la recta tangente en realidad va a ser la velocidad, ¿sí? Va a estar definida como una constante, ¿sí? Por la concentración. ¿Está? Esa es una manera de escribir del tipo de reacciones de primer orden. Estamos definiendo cómo se escribe una reacción de primer orden. ¿Está? ¿Se entiende? Después, uno lo que puede hacer es, con los datos puede calcular cuánto vale la constante. Acá siempre hay que tener en cuenta dos cosas. Siempre uno va a poder ver la concentración, ¿sí? Y después, si sabe los tiempos en los que sucedió esa reacción química, la velocidad. Pero puede determinar la constante y además de la constante puede saber en qué orden está esa reacción. Cuando está elevado a la 1, estamos hablando que la reacción tiene un primer orden. ¿Está? ¿Cómo serían las unidades de velocidad? Silencio total. Las unidades de velocidad se escriben de esta manera. Ah. No, pero si estamos hablando de velocidad química, ¿por qué sería distancia? Está bien que este es tiempo, está bien que la unidad es tiempo y podemos decir segundos, ¿les parece?
Y una unidad de concentración que vos conozcas cuando viste soluciones, ¿qué puede ser? La más común. Molaridad. Muy bien. Entonces, la velocidad siempre va a ser molar sobre segundo. ¿Se entiende? Tengan en cuenta eso. A ver si lo puedo poner con otro colorcito. ¿Sí? La velocidad siempre va a ser molar sobre segundo. ¿Está? Entonces, si esto, a ver, vamos un poco más acá. Si había definido que la velocidad era K por la concentración de producto reactivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser si ya sabiendo que la concentración de A siempre va a estar en molar, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tengo que tener que la velocidad sea molar sobre segundo, ¿cuánto valdrá la constante, ¿sí? Para que llegara a esto? Si me creen, y lo vamos a ver cuando vuelvan, es 1 sobre segundo. La constante de primer orden tiene que